gobernadores y gobernadoras regionales de Chile. Estábamos hablando hace poco respecto además de las gobernaciones. Ricardo Díaz, Gore de Antofagasta, a propósito de lo que se ha estado desarrollando en las últimas horas, que es un encuentro nacional de gobernadores y gobernadoras. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de expresar y la verdad es que sí, estamos acá todos los gobernadores reunidos pensando y complejizándonos a propósito de la nueva ley de presupuesto, que la verdad es que no son muy buenas noticias para las regiones. Claro, porque hay elementos de contingencia, discusión presupuestaria, pero sabemos, claro, lo que tiene que ver con atribuciones de esta figura que es reciente, que es la gobernación. Hagamos un primer acercamiento respecto de lo que se ha discutido en estas primeras horas y de ahí vamos mirando un poco más el escenario. Mira, lo que ocurre es que a propósito de lo que ocurre con el caso de convenio, en Ujú. donde el informe de Contraloría establece que los niveles que podrían derivar en delitos que en el fondo expresan corrupción son principalmente hechos ocurridos en gran parte de las seremías de vivienda. Y eso se ha ido trasladando a una visión de los gobiernos regionales, un cuestionamiento constante de lo que nosotros hacemos, muchas veces sin entender cómo funcionamos. Entonces, más que en la ley de presupuesto poner elementos de mayor transparencia o de mayor control, derechamente lo que se está haciendo es quitando facultades, entorpeciendo el funcionamiento, bloqueando las garantías constitucionales que tenemos para poder ejercer nuestra labor. Hoy en día se está perjudicando a los municipios, se está perjudicando a las organizaciones sociales, se está perjudicando a las universidades de Chile y se está perjudicando principalmente a la ciudadanía que vive en regiones, porque lo que se está haciendo es bloqueando la forma de trabajar de los gobiernos regionales. Gobernador, muy buenos días. Muy buen día. Usted decía el grueso ha sido de las Seremis de vivienda, pero se han conocido varios casos de gobernaciones donde han habido traspasos por montos muy significativos. ¿Cómo entonces se puede evitar que en las gobernaciones se produzcan este tipo de situaciones? Y podemos hablar de la gobernación de Los Ríos, podemos hablar de de la gobernación de la Araucanía, podemos hablar de la gobernación de Concepción, podemos hablar, son varias las gobernaciones. Entonces, ¿cómo se puede controlar y fiscalizar que en las gobernaciones no ocurra eso? Lo que ocurre acá es lo que en filosofía nosotros llamamos la falacia de la generalización indebida. Tú has tenido efectivamente casos que corresponden al mal actuar de fundaciones. O sea, cuando al señor Ancalado se le pasan los recursos para un fin y él los utiliza para comprar un CFT, esa es responsabilidad del señor Ancalado. Pero aquí se traslada la culpa al gobierno regional de los lagos. Lo mismo que ocurre con la señorita Polisi, cuando ella falsea la información de una fundación, cuando arrienda una fundación, ahí quien está cometiendo el delito es la señorita Polisi, pero se traslada la culpa al gobierno regional del Pero faltó Biobío. Y fiscalización para saber quién era, si eran reales o no los antecedentes. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿de dónde faltó la fiscalización? Si todos esos convenios fueron visados por Contraloría. O sea, aquí Contraloría, después de que se descubre que no ha fiscalizado adecuadamente, que tiene que hacer los controles debidos, después para limpiar su imagen comienza a levantar un manto de cuestionamiento sobre todo y cuestiona a todas las fundaciones y cuestiona a todos los gobiernos regionales. Mira, en mi caso yo he sido cuestionado por un convenio que yo he demostrado que actuamos en probidad. El mismo informe de Contraloría dice ayer que nuestras faltas han sido faltas administrativas, pero no hay ninguna falta a la probidad, no hay ninguna derivación a la fiscalía, no hay ninguna connotación de delito. Un convenio, por sobre 400 convenios que nosotros firmamos, se ha cuestionado a todas las fundaciones. Por 17 fundaciones investigadas se ha cuestionado a un universo de 120.000 fundaciones. Entonces, acá claramente lo que hay es una sobrereacción. Nosotros los gobernadores estamos de acuerdo con mayor control. Es más, en la ley de rentas regionales nosotros ponemos un capítulo de mayores exigencias de control. Por ejemplo, si se está faltando a la probidad, intervención del Ministerio de Hacienda en los gobiernos regionales. ¿Tú has escuchado a algún parlamentario, tú has escuchado al Contralor hablar de intervención en los gobiernos regionales o hablar de la posible destitución del gobernador si es que no comete este tipo de ilícitos? Eso es lo que nosotros hemos puesto. Pero ¿cuáles son las medidas que se están poniendo? Que si se va a hacer un programa, que lo revise MIDESO. Si se va a hacer un programa de ciencia, que lo revise el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia tiene 5 seremías.
¿Cómo vamos a poder impulsar la ciencia y la tecnología en las regiones si es que no existe la capacidad para hacerlo? Que todo pase por los cores. Estamos de acuerdo los gobernadores, que todo lo revisen los cores. Pero sabes que el programa de funcionamiento para que los cores puedan sesionar no tiene fondos. Entonces, ¿por qué se hacen? Se toman medidas que son impracticables. ¿Por qué se dice que se quiere mayor control y lo que se hace es simplemente bloquear? Si quisiéramos una mejor actuación de los gobiernos regionales, debiéramos fortalecer los equipos de control de los gobiernos regionales. El director de control de mi gobierno regional es por alta dirección pública, yo no lo designo. Por tanto, él actúa en conjunto con el CORE. Los CORES fiscalizan mi labor y los CORES son electos, yo tampoco los designo. Por tanto, decir que no hay controles, eso no es correcto. Pero ocurre, curiosamente, que no se da ni a los departamentos de control de los gobiernos regionales ni a los CORES dinero suficiente para poder funcionar y para poder ejercer su función. Entonces, ahí es donde yo pido que me expliquen cómo damos más control si es que no están los fundamentos ni el financiamiento para poder hacerlo. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Ricardo Díaz, Gore de Antofagasta, presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, que están en este encuentro en Valdivia durante estas horas y que, gobernador, se contaba con la llegada de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, también de la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, y ustedes van a finalizar este encuentro con una declaración con algunos puntos, con compromisos que venían previamente. ¿Qué es lo que podemos esperar de aquello? Además, con esta posibilidad de diálogo cruzado, me imagino de lo que ha sido la experiencia de esta nueva institucionalidad y lo que venga para los próximos años. Mira, yo creo que finalmente lo que ha ido pasando aquí ha sido una lucha de poder respecto de algunos parlamentarios que no creen en la descentralización y que no creen en la democracia. Algunos parlamentarios les molesta que los gobernadores y gobernadoras puedan tomar decisiones y que tengan mayor presencia en los territorios. Les guste o no, los gobernadores y gobernadoras de Chile son aquellos que tienen más votos en las regiones, después del presidente. Y eso ha molestado y eso ha generado resquemor. Y por eso es que quieren inhibir la labor de los gobernadores. Entonces, cuando se levanta una ley de presupuesto, que lo único que hace es bloquear nuestras facultades y que daña a las familias, por ejemplo, programas de atención para reducir las listas de espera, llegar con mamografía, llegar con cámaras de seguridad para los distintos territorios, en este contexto de inseguridad que estamos viviendo. Todo eso, con esta ley de presupuestos, se está bloqueando y se está atrasando, porque se ponen más controles burocráticos, pero no se hace más control. Entonces, en ese contexto, si es que esta ley prospera, es claramente inconstitucional. Y lo que nosotros vamos a hacer, en conjunto con los municipios, en conjunto con los bomberos, en conjunto con las organizaciones sociales, vamos a ir al Tribunal Constitucional a pedir la inconstitucionalidad de esta ley, porque lo que está haciendo es restringiendo las labores que nos da la ley constitucional. Gobernador, justamente le quería preguntar a propósito de ir al Tribunal Constitucional. ¿Han conversado quiénes son, cuando se presenta la ley de presupuesto, yo asumo que quienes propusieron este tipo de medidas y de controles y que de alguna manera, ¿no es cierto?, obligarían a los gobiernos regionales a depender de las aprobaciones del nivel central, lo que claro, parecería un absurdo, ¿no? Y de los parlamentarios, porque usted dijo sí, efectivamente en el Congreso hay algunos a los que les molesta el rol que juegan y la representación que tienen los gobernadores. Nosotros sabemos que ahí en las regiones los poderosos eran los senadores de turno, ¿no es cierto?, los diputados que movían las cosas a su antojo. Me imagino que la pérdida de poder los tiene afectados. Pero ¿eso se da en general o hay un sector en específico del Congreso que tiene esta actitud? Mira, lamentablemente aquellos parlamentarios que no quieren ceder poder a las regiones y que les da mucho miedo que las regiones tomen decisiones, son de todos los sectores. Así como hay buenos senadores que sí se la juegan por la descentralización, donde yo te puedo nombrar a Chaguán, Jimena Rincón, Yasna Proboste, la misma Paulina Bodanovich, Lagos Beder. O sea, yo te puedo nombrar parlamentarios y senadores de todos los colores políticos que sí creen en la descentralización. Así también tenemos parlamentarios y senadores que resienten esta poca influencia que tienen en los territorios y que les molesta que exista una figura. Ahora, esto se ha dado en otros procesos descentralizadores en otros países. Cuando tú ves
cómo han sido los procesos de descentralización en otros países, ven lo mismo. O sea, cada vez que se intenta dar poder a un territorio, aparecen casos de corrupción, aparecen denuncias para tratar de controlar, porque nos cuesta asumir el cambio, nos cuesta asumir que los territorios puedan tener ciertos espacios de autonomía. Ahora, lamentablemente, para esos parlamentarios hay que decirles que es la ciudadanía la que pide mayor descentralización. O sea, cuando se quita el programa de 8%, que es un programa donde tú llegas con ayuda, por ejemplo, a los deportistas paralímpicos, gran parte de los deportistas, por ejemplo, si quieren ir a practicar, que quedaron clasificados ahora, ganaron medallas y quieren ir a participar a otros torneos internacionales, el Estado no tiene ningún mecanismo para ayudarles. Lo único que podemos ayudar rápidamente somos los gobernadores, a través de estas asignaciones directas que podemos hacer con ellos. Bueno, eso se está quitando. Se está quitando la posibilidad de ayudar a nuestros deportistas. Entonces, ahí es donde yo creo que no se entiende el alcance de todas estas medidas obstructivas que se están haciendo. O sea, por Dios, ¿quién está en contra de nuestras universidades? ¿Por qué no permitir que las universidades puedan desarrollarse, que tengan más recursos? Esas son las cosas que yo creo que ellos plantean. Por una disputa pequeña, por una diferencia con el gobernador de turno, no se dan cuenta del daño a la institucionalidad. Cuando hubo los casos de corrupción en Carabineros, no sé si alguien pidió que los Carabineros desaparecieran. O el caso de Vitacura, con los municipios. Cerrar la municipalidad de Vitacura. Cerrar la municipalidad. Pero aquí, mira, han sido, insisto, 17 o 24, si tomamos los registros de Contraloría, 24 fundaciones. Por 24 fundaciones se está cuestionando la labor de 120.000 fundaciones. Y se está bloqueando la manera de actuar de los gobiernos regionales. O sea, esto es irracional, esto es ilógico. Y obedece simplemente la explicación más simple, es esa. Es que se le teme al desarrollo de las regiones, a la autonomía de las regiones. Entonces aquí yo invito a una mirada distinta, invito a que los parlamentarios tienen que legislar sobre la base del bien común, no legislar sobre las bases de las revanchas personales. O sea, yo tengo un parlamentario que está ensimismado en quitarme posibilidades de acción, que busca todos los mecanismos, presenta proyectos de ley, pero él no se da cuenta que son las organizaciones sociales las que no están recibiendo recursos a propósito de las indicaciones que está haciendo. Entonces, seamos serios, miremos las cosas con un sentido de perspectiva. O sea, no porque nosotros estemos ahora en este cargo vamos a estar siempre. Y hay que legislar en función de las instituciones, no de las personas que están en el momento. Bueno, se nos acabaron los minutos, pero vamos a dar seguimiento a lo que suceda con este encuentro que continúa y que, claro, tenemos el debate de presupuesto, pero también ustedes hablan de una agenda programática de centralización, en qué momento estamos con esto, así que vamos a retomar seguramente los contactos para saber sus conclusiones. Agradecemos esta mañana a Ricardo Díaz, Gore de Antofagasta, presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile. Muchas gracias por esta muy buena conversa. Hasta luego. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Solo me doy unos segundos, muy puntual, para esperar que eran las 8. Faltaban pocos segundos, ya son las 8 en punto. Hacemos una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis, en este viernes 10 de noviembre de 2023. A continuación, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Continúan las entrevistas, como lo decíamos, panel especial. Van a saber ahí de qué se trata respecto de la propuesta constitucional. En mi caso, vuelvo a las 9:30 para el último bloque. Juanita, nos reencontramos pronto. Nos reencontramos. Un gusto haber estado contigo, Diana. Yo me despido hasta el lunes y que tengan muy, muy, muy buen fin de semana.